Hola queridos amigos y hermanos, cordial saludo a todos los que en esta hora ven este canal Adventista Sana Doctrina. Los invito a que se inscriban al canal, a que activen la campanita y se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Dios los bendiga. Vamos a tener otro tema bíblico acerca de las 2300 tardes y mañanas que quedamos pendientes que íbamos a tener en este día. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Como les digo, suscríbanse al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que tú moras en las alturas del cielo, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que me dedico, Padre Santo, a estudiar tu palabra, te pido, Señor, que seas tú ayudándonos en esta hora y que tu Espíritu Santo descienda con poder desde el trono de la gracia, desde donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes y que si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, tú lo desarraigues por completo, de manera que el Espíritu Santo sea obrando en nuestro corazón y en nuestra mente para que este tema, bendito Dios, que se va a realizar, sea dirigido por ti y haga en nosotros el cambio, el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Perdona todos nuestros pecados y faltas porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. En Daniel 8:14 nos dice de la siguiente manera: y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. En el estudio que tuvimos anterior, hablábamos acerca de la destrucción de Jerusalén y de la oración de Daniel pidiendo que se restaurara. También hablamos de Daniel capítulo 8, versículo 9, acerca de las dos Roma tuvo dos fases, Roma imperial y Roma papal. La Roma imperial se extendió geográficamente, horizontalmente, hacia el oriente, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y el papado, o el sistema papal, que salió de los 10 reinos, de los 10 cuernos, derribando 3, se extendería verticalmente y atacaría el ¿qué? El santuario. Y entonces quedamos para comenzar el estudio de las 70 semanas, o de las 2300 tardes y mañanas, pero la palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y después y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos que Dios le dio
esta visión ¿a quién? A Daniel. Entonces, en Daniel 9:23 nos dice de la siguiente manera: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte. O sea, Dios le iba a enseñar a Daniel esta profecía de de las 70 semanas. Entonces, vemos una referencia a la visión de las tardes y mañanas, como dice Daniel 8:26, la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Recordemos que cuando Daniel recibió esta visión estaba en el reino de Babilonia. Todavía no había llegado el reino de los medos y los persas. Pero cuando ya en el reinado de los medos y los persas, Dios le dijo que cuando destruyeron a Babilonia, comenzaba el reinado de los medos y los ¿qué? Y los persas. Entonces, en sus últimas palabras a Daniel, en ocasión de su visita, Gabriel le declaró que la visión de las 2300 tardes y mañanas era verdadera, de modo que en Daniel 9:24 le dice que eran 2300 tardes y mañanas, pero que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué le dijo Dios, el ángel Gabriel a Daniel? Que el Dios mandó al ángel Gabriel que 70 semanas estaban determinadas para el pueblo y su santa ciudad. O sea que iban a haber un periodo de tiempo para el pueblo de Israel y iba a haber la restauración también de quién, del pueblo de Jerusalén, otra vez de nuevo. Entonces, el ángel Gabriel, instructor, comienza por donde terminó en Daniel 8:26. La visión de las tardes y las mañanas que se han referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces, Daniel 8:14, que nos habla de las 2300 tardes y mañanas, nos habla y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería ¿qué? Purificado. Encontramos dos cosas importantes. Primero, o sea, para este último tiempo, que algo ocurriría en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por eso dice que el santuario sería ¿qué? Purificado. Segundo, que surgiría en la tierra quienes restaurarían la verdad. Y tercero, que esta verdad restaurada relacionada con el santuario celestial debería ser anunciada al mundo entero. La purificación del santuario celestial, en Daniel 8:14 dice que el santuario sería purificado al fin de los 2300 días proféticos. Cuando Dios proféticamente habla de días, ¿a qué se refiere? O sea, vamos a mirar en Números 14:34, que cuando Dios se refiere a profecía, en profecía a días, Números 14:34 nos habla de la siguiente manera. Números 14, versículo 34. 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceráis mi castigo. Entonces, cuando dice 2300 tardes y mañanas, ¿se refiere a qué? A un día. Día. ¿A día por qué? Por año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 nos habla de la siguiente manera. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, días por año, día por año, te lo he dado. Entonces, ¿cuántos son 2300 tardes y mañanas? O sea, la tarde y la mañana se compone de un día, como lo dice Génesis en el capítulo 1, nos habla de la siguiente manera. Génesis
capítulo 1, versículo 6 dice, versículo 5, y llamó Dios a la luz día y a la tarde llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ¿cuánto es la tarde y la mañana? Es un día de 24, ¿qué? Horas, o sea, la parte oscura y la parte del día. Entonces aquí cuando está diciendo 2300 tardes y mañanas, se está refiriendo a un día. ¿Por qué? Por año, como dice Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Tú te acostarás sobre tu lado derecho, izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Entonces dice el versículo 6, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, las 2300 tardes de mañana se refieren a 2300 años. Por eso cuando Daniel recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas, él se asustó. Él dijo, pues ¿cómo así que va a ser 2300 años que vamos a estar aquí en Babilonia? Entonces Dios le mandó a Daniel, a Gabriel, a Daniel para que para que le diera la interpretación verdaderamente de esto. Entonces, ¿cuánto se compone una semana? Una semana se compone de 7 días. Entonces, todo esto es importante y entonces la palabra de Dios nos habla de lo siguiente. Hasta el tiempo del fin dice que sería la profecía. Daniel 8:19 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 8, versículo 19. Daniel 8:19. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 19 que nos dice. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo de qué? Del fin. O sea, las 2300 tardes mañanas irían hasta el tiempo de qué? Del fin, así como la imagen de quién, de Nabucodonosor, que fue mostrado a Nabucodonosor, 2300 era hasta el tiempo del fin, igual que las 2300 tardes y mañanas. Entonces, pues serían 2300 años de profecía. Esto demuestra que no se refería a la purificación del santuario terrenal, ya que el santuario terrenal fue construido como lo vamos a estudiar en este momento. Fue vuelto a reconstruir después de que Babilonia, por el rey Nabucodonosor, destruyó a Babilonia. Pero Daniel, aquí cuando le habla de las 2300 tardes y mañanas, ya no se refería tampoco al santuario, porque ese santuario que fue reedificado también fue destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano, que eso también lo vamos a estudiar. Entonces vemos claramente que ya eso no se refería a ese qué, a ese santuario. No se refería a eso, se refería al santuario ¿qué? Celestial, que también vamos a, en las 2300 tardes y mañanas vamos a ir desarrollando todo este tema. Hoy vamos a tener el tema acerca de unos periodos que hubieron para poder ser restaurado que Jerusalén. Entonces, este santuario que fue vuelto a reconstruir en después de los 70 años que fueron mandados ciertas personas a reconstruir el templo, pero en el año 70, cuando Cristo vino, estaba el santuario reconstruido, pero él fue vuelto a qué? A destruir, y en este momento está destruido y que se llama el muro de las lamentaciones, o casi dicen que es el muro de las ¿qué? De las lamentaciones en Jerusalén, y allá va mucha gente. Entonces vemos claramente que el santuario ya no se refería al santuario terrenal, ya que fue destruido definitivamente en el año 70 después de Cristo. De acuerdo con Daniel 9:24, las 2300 años estarían distribuidos de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo estarían distribuidos los 2300 tardes y mañanas, o los 2300 días? Entonces, primero habían 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, la palabra de Dios nos habla que Dios le iba a dar, le dijo a Daniel, de aquí en adelante le va a dar, después de que sea restaurado Jerusalén, hasta el Mesías príncipe,
le voy a dar, desde que salga el decreto de restauración, le voy a dar 70 años al pueblo de Israel para que me acepte. Y en ese tiempo voy a ir y voy a estar ¿en dónde? En la tierra. Y voy a tomar forma humana y voy a estar ¿en dónde? En la tierra. Jesús iba a venir. Entonces, ¿cómo fue distribuido o cuándo fue dada esta visión? ¿O cuándo comienza este periodo profético? Cuando fue dada esta visión, Jerusalén y el templo todavía estaban destruidos. ¿Por quién? ¿Que había sido destruido por quién? Por Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Entonces todavía estaban destruidos, estaban en ruinas. Cuando Dios le dio esta visión, ¿a quién? A Daniel. Se la dio Dios a Daniel y todavía estaba destruido, todavía no se había reconstruido siquiera en ese año se había reconstruido Jerusalén. Entonces, el cielo anuncia que se daría una orden para reconstruirlos y restaurarlos, y que desde esa fecha pasarían un número determinado de años hasta el Mesías anhelado por tanto tiempo. En el libro de Esdras, vamos a ir al libro de Esdras, libro de Esdras en el Antiguo Testamento, libro de Esdras, vamos a mirar algo de lo que vamos a estudiar. En el libro de Esdras se registran 3 decretos referentes a la repatriación de los judíos, y el primer decreto fue dado por Ciro. Cuando los medos y los persas tomaron a Babilonia, reinó Darío. Pero Darío era de 62 años y los reyes en ese entonces no duraban mucho. Y entonces Darío era el rey de los medos. Y luego tomó Ciro el reinado después de ¿quién? De Darío, el de los medos. Entonces ya Darío en el año 537 dio el primer decreto. Vamos a mirar en Esdras capítulo 1, versículo al 4. 1 al 4 dice de la siguiente manera. 1 al 4 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, el Dios la cual está ¿qué? En Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está ¿en qué? En Jerusalén. Entonces vemos que Dios despertó ¿en quién? En un rey pagano, para que reconstruyera otra vez ¿a quién? A Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios. Y Dios le dijo, o habló, o dio la orden a Gabriel de que inquietara el corazón ¿de quién? De Darío. Y Darío respondió. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, nos dice lo mismo de la siguiente manera: el decreto de Ciro. Al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba, vaya a dónde, a Jerusalén, a reedificar la casa. El pueblo de Israel tenía que estar ¿cuánto? 70 años en ¿dónde? En Babilonia. En Babilonia. Lo dice Jeremías capítulo 25, versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruina, dice Jeremías, y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En Jeremías 29:10 vuelve y nos dice de la siguiente manera: 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios le había dicho: por la maldad de ustedes van a estar 70 años ¿en dónde? En Babilonia. Y entonces, claro, ellos estaban esperando la restauración. Por eso Daniel estuvo orando y diciendo: bueno, nosotros que tú decías, y lo dice en el profeta Jeremías, que íbamos a estar 70 años. Porque ya se están cumpliendo los 70 años y no vemos nada de nada. Y entonces en el año 537, Dios despertó a Ciro, rey de los persas, habiendo muerto ya Darío, el rey de los medos, y dio el primer decreto para ir a restaurar ¿a quién? A Jerusalén. En Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 44, nos dice de la siguiente manera, Isaías 44:28, nos dice: ¿qué dice de Ciro es mi pastor? Y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir: a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Esta profecía me asombra porque cuando Dios dio esta profecía, se la dio a Isaías, era más o menos el año 700 antes de Cristo. Y cuando Ciro da el decreto para reconstruir a Jerusalén, era el año 537. Entonces, del año 537 que dio Ciro, vemos claramente que hubo un periodo de ¿qué? De tiempo, un periodo de años. Vemos que hasta el 537, ahí fue, entonces, y del 700 aproximadamente, porque antes se contaban los años descendentemente, o sea, de arriba hacia abajo. Cuando Cristo vino, partió la historia, por eso dice antes de Cristo y después de Cristo. Esto que Dios le dijo a Isaías, se lo dijo aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Y Ciro dio el primer decreto en el año 537. Por eso cuando yo comencé a estudiar la profecía, yo dije: verdaderamente esto es dirigido por Dios. Claramente, y lo dice la palabra de Dios, que despertó ¿a quién? A Ciro. Pero ya le había dicho a Isaías: voy a despertar a Ciro, ya le había puesto nombre. Ya sabía que se iba a levantar un ¿qué? Un rey, y que era el rey de los persas, y que iba a dar la orden para restaurar ¿qué? Jerusalén, porque Jerusalén estaba como destruida por la maldad, porque Dios le mandó no solamente al profeta Jeremías, al profeta Isaías, diciéndole a Jerusalén que se arrepintieran, pero no quisieron ¿qué? Arrepentirse, y tuvo que hacer esto Dios, mandarlos a Babilonia. Entonces fue reconstruida, o se comenzó la reconstrucción con el primer decreto en el año 537. En el año 537. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este decreto? En Esdras capítulo, que es el que estamos estudiando, Esdras
Esdras capítulo 4 nos dice de la siguiente manera. Cuando estaban reconstruyendo a Jerusalén, le resultaron unos adversarios que detenían la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros porque con vosotros buscamos a vuestro Dios, como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificio de los días de Sar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de los persas. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del Ciro, rey de Persia. ¿Sabes qué pasó cuando iba a ser reedificado el templo? No pudieron seguir reedificando el templo porque los amenazaron. Vino gente armada y amenazaron ¿a quién? A Zorobabel, y pararon ¿a quién? La edificación. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Era Satanás, que no quería que se reconstruyera otra vez el ¿qué? El templo de quién? De Jerusalén. Y entonces hubo una profecía de Ageo y Zacarías. Ageo capítulo, vamos a ir a Ageo capítulo, esto está antes de Zacarías, vamos a ir a Zacarías, y antes de Zacarías está Ageo. Y dice: en el año segundo en el año segundo del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y en Zacarías capítulo 1 nos dice de la siguiente manera: 1:1. En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Y se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. No atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Entonces Dios le mandó el profeta Ageo y al profeta Jeremías, que profetizaron a Ageo y a Zacarías, y les dijo: ido ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa a Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces les dijeron: bueno, ustedes pararon la construcción. ¿Por qué la pararon? Porque nos intimidaron. Pero volvió el Señor y habló por medio de estos profetas, le dijo: vuelvan a qué, vuelvan a reedificar. Ya estaban en el reinado de quién, de Darío, pero no de Darío el de los Medos, sino de Darío primero, rey de los persas. Ya había que muerto el rey Ciro.
Entonces dice la palabra del Señor que ellos estorbaron. Y dice que ellos fueron y le dijeron en el versículo 3, y en aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Y entonces vemos que en el versículo 13 nos dice de la siguiente manera: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para reedificar esta casa de Dios, y que la casa de Dios fuera reedificada. Ellos le dijeron a Setar-Bosnai y a Tatnaí quién era el que había dado esa orden, y que desde el rey Ciro ellos habían recibido la orden de ir a reedificar, y que los profetas le habían hablado que reedificaran la casa, que si era tiempo de estar haciendo las casas para ellos, o que era tiempo de reedificar la casa. ¿Para quién? Para Dios. Entonces comenzaron a reedificar la casa, y entonces le mandaron al rey Darío diciéndole que buscara en los libros. Y dice: ahora si al rey, versículo 17, ahora si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que están allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Mecta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaban escritos así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedra grandes, una madera nueva, y que al gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sea puesto en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de que los que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y los becerros y todo lo que tenga que ser sacrificio, el vino, el aceite, todo esto deben de dárselo a ellos para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea que sea cumplido. Entonces hubo otro decreto que fue por Darío I, rey de los medos, rey de los persas. No era, ya los medos había reinado ¿quién? Darío, pero este Darío era el rey, Darío I, rey de los persas, sucediendo al rey Ciro. Y también dio un decreto en el año 520 antes de Cristo. Recordemos que los años venían de arriba hacia abajo, en una forma descendente. Entonces, en el año 520 se dio otro decreto, o sea, 17 años después, del 537 al 520 hay 17 años.
En esos 17 años habían parado y entonces Zacarías y Ageo, profetas, le dijeron, bueno, ustedes están muy relajados, ¿qué pasa? ¿Por qué no? No, fue que no, sigan reconstruyendo. Volvieron otra vez ellos a decirle, bueno, ¿por qué están reconstruyendo? Entonces le dijeron, no, es que el rey Darío nos dio la orden y estamos reconstruyendo y vamos a reconstruir. Pero ¿qué pasó? También estorbaron durante el reino de ¿qué? De Darío. Durante el reinado de Darío también se opusieron, ¿quiénes? Estas personas. Entonces dice que ellos se opusieron todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, vemos que Satanás no quería que se volviera a reedificar el templo de ¿quién? De Jerusalén en el tiempo de los judíos. ¿Por qué no quería él que se reconstruyera el templo? Porque el templo o el santuario era en el lugar donde se hacían los sacrificios. Y eso prefiguraba a Cristo, el que iba a venir a morir por el pecado. Por eso dice, 70 semanas están determinadas. Y entonces en Daniel capítulo 9, versículo 24 dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Entonces él estaba estorbando esta reedificación de las 7 semanas. No quería que el templo fuera reedificado. No quería que Jerusalén fuera reedificada. Satanás se conoce las escrituras mejor que cada uno de nosotros. Él también las estudia. Y él también sabe todas estas cosas. Y por eso no quiere que nadie se entere de todo esto. Yo cuando estudié la Biblia, yo decía, pero nosotros tomamos el año 457, pero ¿qué pasó durante ese periodo? ¿Quién era el por qué viene esto así? ¿Y por qué el decreto en el año 457? ¿Y por qué si fue en el año 457 y era después de las 70 semanas, qué pasó durante ese tiempo? O sea, durante ese tiempo se estuvo oponiendo Satanás por medio de ¿quién? De un pueblo que estaba ¿en dónde? Allá al otro lado del río, cerca de Jerusalén, que habían sido llevados ¿por quién? Por los mismos babilonios a morar allá. Y querían reconstruir los de Samaria. Cuando el pueblo de Israel fue dividido en 10 fracciones y quedó el reino de Judá, y quedó dividido Judá y Israel, entonces Israel fue destruido por Asiria y luego llevaron personas a morar allá que no eran del pueblo de Israel, sino que ya ellos fueron educados en otras religiones, pero también se les enseñó la ley de ¿quién? De Dios, y ellos querían reconstruir ¿con quién? A Judá, a Jerusalén con Judá, pero ellos dijeron, no, con ustedes no nos conviene reconstruir, porque es yugo desigual, porque ustedes no son verdaderamente del pueblo de Israel. Entonces vemos claramente que ellos no querían reconstruir este templo, no lo quisieron reconstruir, no lo querían dejar reconstruir, pero el que estaba detrás de él era ¿quién? Era Satanás. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? O sea, ¿era quién? Satanás. O sea, él no quería que en estos decretos se consumara la reconstrucción de ¿quién? De Jerusalén. Y por eso él utilizaba todas las formas y entonces le mandaba dudas ¿a quién? Al rey Ciro y en el reinado de Darío. Y entonces ellos paraban la reconstrucción, volvían y estudiaban, miraban, entonces volvían y daban la orden. Pero Satanás se opuso durante durante todo este tiempo. Entonces después se dio otro decreto, que es el decreto que se da en el año 457 y que es el decreto que se toma verdaderamente como la restauración del pueblo de Jerusalén. Entonces por eso nosotros los adventistas del séptimo día tenemos esta interpretación y debemos de darla tal como debe de ser para que todos la entendamos
y verdaderamente conozcamos todo lo que el diablo no ha querido que se haga en el nombre de quién, de nuestro Dios. Y él no quería que se reconstruyera, porque ahí esos sacrificios que se hacían en el santuario prefiguraban a quién, a Cristo. ¿Prefiguraban a quién? A Cristo. Entonces vemos claramente que en Nehemías, después de Esdras, en Nehemías tenemos lo siguiente. Después, en el año 457, ya estaba Nehemías. Nehemías estaba con Artajerjes. Entonces Artajerjes envía a Nehemías de Jerusalén, y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y él agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Entonces vemos que en el tiempo de Artajerjes, rey de Persia, se dio otro ¿qué? Otro decreto en el año 457. Tenía 7 años de estar reinando ya ¿quién? Artajerjes. O sea que durante el reinado de Ciro, de Darío y de otros reyes, se opuso ¿quién? Satanás, hasta el año 457, que se volvió a dar la orden de restaurar a Jerusalén. En el año 457. En el año 457 vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Entonces, en el año 520 se dio el decreto, ¿por quién? Por Darío I, antes de Cristo. Entonces, el tercer decreto, en el año 7º, año de Artajerjes, o sea, había reinado. Artajerjes comenzó a gobernar en el año 64 antes de Cristo. En el año, perdón, en el segundo, durante el reinado de Darío, el rey de Persia. El tercer, en el 7º año de Artajerjes, que comenzó a reinar en el 464 antes de Cristo. Y en el año 457, 7 años después de su reinado, entonces comenzó a reinar, y se dio el decreto para la reconstrucción de ¿quién? De Jerusalén. Entonces vamos a mirar en Esdras capítulo 7, 1 al 26, que nos dice de la siguiente manera. Esdras capítulo 7, versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Aitoc, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él, sobre Esdras.
Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey que Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces vemos claramente que Esdras, también Nehemías y muchas personas subieron a qué, a reconstruir el qué, el templo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos, a Israel, Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Dice aquí en la palabra del Señor. Y sigue, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se la conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerle tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte o a destierro, o a pena de multa o de prisión. Eso fue la orden de ¿quién? De el rey de ¿qué? De Persia, de Artajerjes. Entonces vemos que se opusieron todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de ¿quién? De Jerusalén. Entonces vemos claramente que el enemigo se dieron a la tarea de no dejar reedificar ¿a quién? A Jerusalén. Entonces, dice la palabra del Señor que en el año 457 antes de Cristo, Esdras dio el decreto. En el 6:14 de Esdras nos dice de la siguiente manera: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido,
Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de ¿quién? De los persas, rey de Persa. Entonces vemos en Daniel capítulo 10, versículo 21, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces, ¿quién estaba animando y fortaleciendo a los reyes para que se siguiera la reconstrucción? Gabriel, que era enviado ¿por quién? Por Miguel, el príncipe de los príncipes, que es ¿quién? Jesús mismo. Entonces vemos claramente, y Jesús tuvo que venir a ayudar ¿a quién? Nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces Miguel todavía no había venido aquí a tomar cuerpo humano, ni nada de estas cosas, pero vino a ayudar ¿a quién? A Gabriel. Le dijo, bueno, Satanás, esto se va a dar, vamos a reconstruir, y tú no te vas a poder oponer, aunque te quieras oponer, aunque quieras hacerlo, no. Y Nehemías subió allá también a reconstruir, y dice que con una mano tenía la espada en la mano y con la otra reconstruían. Y puso gente y con unos gobernantes y con unas personas, ¿para qué? Para que no les hicieran daño. Mas, sin embargo, querían hacerle daño ¿a quién? A Nehemías, para que no terminara la reconstrucción, para que no terminaran la reconstrucción de Jerusalén. Pero la palabra se cumplió. 7 semanas están determinadas y 62 semanas. 7 semanas después de la salida de la orden. La orden de Artajerjes. Hubieron varios decretos. Entonces, miramos de la siguiente manera. Entonces, Jerusalén fue reconstruida en 7 semanas. Levíticos 25:8 nos dice de la siguiente manera. Levíticos 25:8. Levíticos capítulo 25. Una semana se compone ¿de qué? De 7 días. Y todo debe de ser comprobado con la ¿qué? Con la palabra de Dios. En Levíticos 25:8 nos dice de la siguiente manera. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. ¿Vendrá a ser de qué? De 49 años. ¿Cuánto se demoró del año 457 la reconstrucción de Jerusalén? 49 ¿qué? Años. Del año 447 al año 408. En el año 408, después del año 457 al 408, se dio la reconstrucción y duró 49 años. Entonces, 49 menos 8, viene al 48, en el año 457 viene a dar ¿cuánto? 49 años en el año 48. En el 408, perdón, de antes de Cristo. Como le dijimos, en el año 457 se dio ¿el qué? El decreto para reconstruir. Entonces, Jerusalén. Cuando Cristo vino en Juan 2:20, le dijeron de la siguiente manera a Jesús. De la siguiente manera, en Juan capítulo 2, versículo 20. 2, versículo 20 dice. Dijeron luego los judíos, en 46 años, dice aquí, fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero verdaderamente fue ¿en cuánto? En 40 y qué. 9 años según la profecía. Ellos dijeron así, pero era 49 ¿qué? Años. Entonces, los 49 años que duró la reconstrucción de Jerusalén, entonces nosotros tomamos esto así de la siguiente manera. Entonces, en sus decretos, ni Ciro ni Darío dispusieron medidas efectivas para la restauración del Estado civil judío como una unidad completa. Aunque la profecía de Daniel se prometía una restauración del gobierno religioso y del gobierno civil,
El decreto del 7º año de Artajerjes fue el primero que dio el Estado judío completa autonomía bajo el dominio persa. Según la Biblia, fue Artajerjes, rey de Persia, quien decretó la restauración de Jerusalén, incluyendo sus muros, la restauración del sistema religioso, incluyendo el templo, la reorganización del sistema judicial de Judea. El 7º año de Artajerjes corresponde al año 457, fecha de partida de esta gran profecía, cumplimiento profético en el año 408. Como lo decía en Daniel capítulo 9, versículo ¿qué? 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, en el versículo 27 le dice Dios por medio del ángel Gabriel, ¿a quién? A Daniel. Sabe pues y entiende, o sea, ten entendimiento, Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas. Estas 7 semanas fue el tiempo que desde la salida de la orden, pero se toma el año 457 porque se dio autonomía y ya Israel comenzó a ser una ciudad o un pueblo independiente con su sistema judicial y volvió a ser un pueblo, una nación. Y esto lo hizo Artajerjes, rey de Persia. O sea, le devolvió otra vez a Jerusalén con todo lo que él era antes de ir allá donde, a Babilonia. Entonces vemos que cuánto se opuso del año 537 hasta el año 408. Fueron 129 años que se demoró la reconstrucción de ¿quién? De Jerusalén. Pero se toma el año 457 como ¿qué? Como fecha de lo que dice aquí. Sabe pues y entiendes que desde salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Esas 7 semanas se completaron desde el año 457 porque fue restaurado otra vez Jerusalén como nación, con su sistema judicial, su sistema religioso, sus sacrificios, y ya era un pueblo independiente, ya no era esclavo, y podía servir al Dios de ¿qué? Del cielo, porque Dios quiere que nosotros no seamos esclavos para que le podamos ¿qué? Servir ¿a quién? A Dios, y podamos estar con Él, y podamos hacer lo que Él nos, ¿qué? Nos dice. Por eso el diablo no quería que se reconstruyera. Y entonces vamos a seguir estudiando, pero ya después, porque ya no nos da. Entonces vamos a hacer esto como en la primera parte, la reconstrucción del templo. Y luego vamos a estudiar lo que sigue, las 62 semanas y la última semana. Y luego ya nos vamos a ir hasta un tiempo donde se cumplió la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces 70 semanas están determinadas, o sea, están cortadas. ¿De qué iban a estar cortadas las 70 semanas? La palabra debiera ser cortada. Entonces, las 70 semanas estarían cortadas de las 2300 ¿qué? Tardes y mañanas. Y esta semana, 7 semanas estarían también cortadas ¿de qué? De los 2300 tardes y mañanas. Esta es la reconstrucción. Todo lo que se demoraron, pero porque ¿quién estaba detrás? Satanás. Hoy Satanás quiere estar detrás de las personas como la serpiente, no dejándolos tomar en serio la palabra de Dios, o no quieren comprometerse con Dios, no quieren bautizarse, no quieren hacer las cosas de Dios porque no quieren un compromiso, y Satanás les dice, sí, tranquilo, sigan así, que así están muy bien. Pero hoy Dios
está con este canal adventista, Sana Doctrina, preparando un pueblo para el reino de los cielos. Y que no nos dejemos engañar de Satanás. Satanás no quiere que tú reconstruyas el santuario en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu cerebro. No quiere que Dios reconstruya ese santuario ya ahora en tu vida. Porque el santuario ya está en el cielo, pero Dios quiere que tú seas santo. Y quiere que te alejes del pecado, que no sigas más en el pecado, sino que te apartes de él y vivas una vida cristiana. Yo te invito a que vivas una vida cristiana, donde quiera que tú estés. Pídele a Dios que te perdone tus pecados y que te ayude a vivir una vida cristiana. Este canal está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Y Dios no quiere que Satanás te impida que llegue a los pies de Cristo. Llega a los pies de Cristo. Humíllate ante Cristo y confiésale tus pecados a Cristo. Y Él te los perdonará, el Padre te los perdonará por la sangre que fue derramada. Y vamos a estudiar esto porque ahí fue donde Cristo vino y murió por quién, por nosotros. Esto era una profecía que se tenía que dar cumplimiento. Y entonces el santuario tenía que ser reedificado para poder que esta profecía se cumpliera. Que el Dios del cielo los bendiga. Escríbase en el canal. Suscríbase en el canal. Ahí está la campanita. Activen la campanita para que cuando subamos un video les llegue. Denle un like si les gustó este tema. Compártanlo con todas las personas. Porque Cristo quiere reconstruir tu vida, así como reconstruyó el santuario. Quiere que tu vida sea perfecta y tengas un carácter perfecto como el de Cristo. Que Dios te bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este desarrollo de este tema. Gracias porque el Espíritu Santo estuvo en este lugar y nos ha molestado y nos ha hablado, bendito Dios, de que quiere reconstruir nuestras vidas y quiere hacernos personas santas y aptas para el reino de los cielos. Te pido una bendición especial para las personas que necesitan empleo, para las personas que están pidiendo por salud, para que tú les sanes, bendito Dios, para que tú les restaures su salud física, mental, corporal y espiritual. Bendícelos con toda bendición espiritual. Provéeles todo lo que necesitan, bendito Dios, y provéeles también de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, de interpretación de tu palabra, para que puedan entender ese tema y que cada día y que lo estudien y que lo miren a través de tu palabra, que es la verdad tuya. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.